¿Alguna vez te has detenido a pensar que los cambios más profundos en tu vida suelen llegar sin hacer ruido? De pronto, notas que tus prioridades se modifican, que tu corazón se aligera y que tu manera de ver el mundo ya no es igual. Estas transformaciones internas pueden ser el reflejo de algo mucho más grande, la presencia de Dios acercándose a ti. Y lo más bello es que cuando eso ocurre, Él comienza a mostrarte señales claras de que vas por el rumbo correcto, incluso si aún no lo percibes. Dios no siempre se revela en grandes prodigios o sucesos extraordinarios, sino en el silencio y en los pequeños detalles cotidianos. La Biblia enseña en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18, «El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido». Es en esa cercanía tranquila y silenciosa donde Él nos guía, nos forma y nos prepara para algo mucho más grande. En este video hablaremos sobre 5 señales inconfundibles que muestran que te estás acercando a Dios, señales que muchas veces pasan desapercibidas, pero que tienen un valor espiritual inmenso. Descubriremos cómo Dios se comunica contigo en los momentos de calma, a través de pequeños cambios en tus pensamientos, actitudes y deseos. Y la última señal es tan poderosa que puede transformar por completo la forma en que entiendes tu relación con Él. Así que quédate hasta el final, porque podrías darte cuenta de que Dios está mucho más cerca de ti de lo que imaginas. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y dejar tu me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas y juntos sigamos compartiendo la palabra del Señor. La primera señal de que te estás acercando a Dios es sentir un profundo deseo de orar. Cuando sientes esa necesidad casi irresistible de hablar con Él, de buscar su presencia y tener momentos a solas, es una clara muestra de que tu corazón está siendo guiado por el Espíritu Santo. La oración no es una costumbre ni una obligación. Es un vínculo directo y personal con el Creador. Y a medida que esa relación se fortalece, el deseo de orar se vuelve más constante, sincero y lleno de alegría. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos de personas cuya vida de oración las mantuvo cerca de Dios. Uno de los más inspiradores es el del profeta Daniel, quien, aun viviendo en una tierra extranjera y rodeado de una cultura que no honraba al Dios de Israel, mantuvo firme su compromiso de orar 3 veces al día. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, se relata cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, fue a su casa y en su habitación del piso superior, donde las ventanas daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día para orar y dar gracias a su Dios, como siempre lo hacía. Este pasaje nos enseña que, sin importar las circunstancias, quien está cerca de Dios jamás abandona la oración. Daniel sabía que corría peligro, pero su relación con el Señor era más importante que su propia seguridad. Eso nos recuerda algo esencial. Orar no es solo pedir o agradecer, es un acto de fe, confianza y amor. Jesús mismo nos dio el ejemplo más perfecto. Aun siendo el Hijo de Dios, constantemente se apartaba a lugares solitarios para orar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16, se nos dice: «Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. En medio de su misión en la tierra, rodeado de multitudes y discípulos, siempre encontraba tiempo para comunicarse con el Padre». Esa necesidad de intimidad, esa búsqueda continua de conexión, demuestra que estar cerca de Dios es vivir en comunión constante. Si últimamente has sentido un fuerte impulso de orar, no lo ignores. Es el Espíritu Santo moviéndose en tu interior, preparando tu corazón para un encuentro más profundo con el Padre. Cuanto más nos acercamos a Dios, más entendemos que la oración es mucho más que palabras. Es un lazo profundo, una relación viva que nos permite ver más allá de lo visible, comprender su voluntad y descansar en sus promesas.
incluso cuando todo parece ir en contra. Más allá de los ejemplos bíblicos, piensa en esos momentos inesperados en los que has sentido un impulso repentino de orar. Tal vez mientras conduces, trabajas o haces una pausa en tu día, algo dentro de ti te impulsa a hablar con Él. Esa es una señal evidente de que Dios está atrayéndote hacia su presencia. El apóstol Pablo enseña en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Esto nos recuerda que la oración no debe verse como un acto aislado, sino como una práctica constante, un flujo continuo que nace del corazón y se dirige al Creador. A medida que tu vida de oración crece, también se transforma la forma en que oras. Al principio, tal vez tus plegarias se centraban en tus propias necesidades, pero con el tiempo comienzas a interceder por los demás, a elevar tus palabras por quienes te rodean, y tu corazón empieza a alinearse con el de Dios. Jesús nos dejó un ejemplo perfecto de este tipo de oración en el huerto de Getsemaní. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, dijo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso ante una prueba tan dolorosa, Jesús eligió rendirse a la voluntad del Padre, mostrando que orar también significa entregar por completo nuestro ser. Cuando nos acercamos verdaderamente a Dios, nuestras oraciones reflejan la madurez de nuestro espíritu. Ya no se trata solo de pedir, sino de conversar con Él, de buscar entender su propósito y rendir nuestra voluntad a la suya. Esa transformación interna es una señal poderosa de crecimiento espiritual. Un ejemplo conmovedor de esta verdad es Ana, la madre del profeta Samuel. Ella sufría profundamente por no poder tener hijos, pero en lugar de alejarse del Señor, decidió acercarse más a Él por medio de la oración. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, se dice: con amargura de alma Ana oró al Señor y lloró abundantemente. A pesar de su dolor, no se rindió. Buscó a Dios con sinceridad, y Él respondió concediéndole el anhelo de su corazón. La historia de Ana nos enseña que cuando nos acercamos al Señor, hallamos en la oración un refugio que el mundo no puede ofrecer. Allí encontramos paz, consuelo, dirección y la certeza de que nunca estamos solos. Esa necesidad creciente de orar no es una simple costumbre religiosa, sino una muestra de que estás cultivando una relación íntima con Dios. Es el reflejo de que tu corazón está siendo moldeado por su presencia y que tu espíritu se está uniendo al suyo. Si últimamente has sentido ese deseo de buscarlo más, de orar con frecuencia o de hablar con Él en los momentos más simples del día, entiende que no es coincidencia. Es Dios acercándose a ti, invitándote a una comunión más profunda. La segunda señal de que te estás acercando verdaderamente al Señor es un cambio profundo en tus prioridades y en tus hábitos. A medida que avanzas en tu camino espiritual, aquellas cosas que antes ocupaban el centro de tu atención comienzan a perder importancia y tu corazón se orienta hacia lo que realmente tiene valor, el reino de Dios. Esta transformación no ocurre de un momento a otro. Es un proceso continuo en el que la gracia divina va moldeando tu interior y alineando tus deseos con los propósitos del Creador. Cuando te acercas más a Él, experimentas un cambio evidente en la manera de ver el mundo. Las cosas materiales que antes parecían tan importantes pasan a ocupar un segundo plano. Esto no significa que dejes de valorar lo necesario para vivir, sino que tu enfoque cambia. Ahora lo más importante es buscar la voluntad de Dios por encima de todo. El apóstol Pablo habla de este cambio en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando permites que Él renueve tu mente, comienzas a dar prioridad a lo eterno por encima de lo pasajero.
Un ejemplo claro de esta transformación se encuentra en la historia de Zaqueo. Era un recaudador de impuestos que había acumulado riquezas mediante prácticas injustas. Sin embargo, tras su encuentro con Jesús, su vida cambió por completo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10, vemos cómo, al ser tocado por la presencia del Maestro, Zaqueo decidió devolver lo que había tomado y compensar a los perjudicados con 4 veces más. Su corazón fue transformado, el dinero dejó de ser su prioridad y comprendió que el verdadero tesoro era vivir con rectitud y conforme a la voluntad de Dios. Este cambio de prioridades también se nota en cómo empleamos nuestro tiempo. Cuando te acercas a Dios, comienzas a dedicar más momentos a lo que nutre tu espíritu: leer la Biblia, orar, servir a los demás y compartir con otros creyentes. Jesús lo enseñó claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Este pasaje nos recuerda el verdadero orden de nuestras prioridades. Cuando colocas a Dios en el primer lugar, todo lo demás en tu vida encuentra su equilibrio. Otro ejemplo poderoso de transformación es el del apóstol Pablo. Antes de su conversión, cuando aún era conocido como Saulo, perseguía a los seguidores de Cristo creyendo que hacía lo correcto. Pero tras su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su corazón fue completamente renovado. Desde entonces, su única prioridad fue anunciar el Evangelio y extender el reino de Dios, incluso en medio de prisiones, persecuciones y sufrimiento. En su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, escribió: «Considero que todo lo demás no tiene valor, comparado con la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura, con tal de ganar a Cristo». La vida de Pablo demuestra que un verdadero encuentro con Dios transforma por completo la escala de valores de una persona. Lo que antes parecía esencial pierde su relevancia y la voluntad divina ocupa el centro del corazón. Este cambio no se impone ni se fuerza. Surge del amor, del deseo genuino de agradar a Dios y vivir conforme a su plan. Cuando te acercas a Él, tu mente se renueva, tus deseos se purifican y aprendes a mirar la vida con una nueva perspectiva. Las preocupaciones que antes pesaban tanto comienzan a desvanecerse, porque comprendes que nada es más importante que vivir de acuerdo con la voluntad del Creador. Además de transformar tus prioridades, acercarte a Dios también cambia tus hábitos. Empiezas a apartarte de conductas y actitudes que ya no reflejan los valores del reino. Aquello que antes veías como algo normal, acciones, palabras o pensamientos que no agradan a Dios, comienza a generar una incomodidad interior. Esto sucede porque cuanto más te acercas a Él, más sensible se vuelve tu espíritu ante todo lo que no está en armonía con su voluntad. A este proceso se le conoce como santificación. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 10, el apóstol Pablo enseña: «Hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes, la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Dejen también la ira, la malicia, la blasfemia y las palabras ofensivas de su boca. Despójense del viejo hombre con sus obras y revístanse del nuevo, que se renueva en conocimiento conforme a la imagen de su Creador». Este proceso de dejar atrás el viejo yo ocurre de manera natural cuando te acercas a Dios. Tus hábitos comienzan a alinearse con el carácter de Cristo. El deseo de vivir de forma recta, pura y agradable al Señor se vuelve más fuerte que las tentaciones o costumbres del pasado. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, también los invitó a una transformación total. Pedro, Santiago, Juan y Andrés eran pescadores, pero al escuchar la voz del Maestro diciéndoles que los haría pescadores de hombres, dejaron sus redes y lo siguieron sin dudar.
Este pasaje, narrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 20, muestra que el encuentro con Cristo siempre impulsa a redefinir nuestras prioridades y abandonar aquello que nos ata al pasado. A medida que te acercas a Dios, también nace en ti un interés más profundo por el bienestar de los demás. Tu corazón se abre a las necesidades del prójimo y el deseo de ayudar y servir deja de ser algo ocasional para convertirse en una forma de vida. Jesús lo expresó claramente en uno de los mandamientos más importantes. En Mateo, capítulo 22, versículo 39, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estás cerca de Dios, esta enseñanza deja de ser una simple frase y se convierte en una verdad viva que guía tus acciones cada día. La generosidad, la compasión y el deseo genuino de hacer el bien comienzan a formar parte esencial de tu carácter. Un ejemplo inspirador de esto se encuentra en los primeros cristianos, quienes vivían de manera muy distinta al resto del mundo. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 35, se relata: la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Nadie decía que algo de lo que poseía era suyo, sino que todo lo compartían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y gran gracia estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que poseían tierras o casas las vendían y entregaban el dinero a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Ese nivel de unidad y generosidad fue el resultado de su cercanía con Dios. Sus corazones transformados reflejaban una fe viva que los impulsaba a compartir, cuidar y amarse unos a otros. Si últimamente notas que tus prioridades han cambiado, que lo que antes te parecía esencial, ahora se siente superficial. Si tu mirada está más enfocada en lo espiritual que en lo material, si tus hábitos están siendo renovados y tu deseo de agradar a Dios crece cada día, entonces estás viviendo una señal clara de que Él está obrando en tu interior. Cuanto más te acercas a Dios, más tu vida adopta su carácter. Esa transformación interior se manifiesta en todo, en tu forma de pensar, de actuar, de hablar, de relacionarte y de decidir. Este cambio no significa abandonar tus responsabilidades ni rechazar lo material. Se trata de un cambio de enfoque. Lo que antes dominaba tu corazón, ahora ocupa un segundo lugar. Y Dios, su reino y su voluntad, pasa a ser el centro absoluto de tu existencia. A medida que esta transformación interior continúa, comienzas a experimentar una paz y una alegría que solo pueden venir de Dios, porque tu vida empieza a alinearse con el propósito para el cual fuiste creado. Si has notado estos cambios en ti, celébralos con gratitud. Es una señal clara de que el Señor está obrando en tu corazón, moldeando tu carácter para que reflejes cada vez más la imagen de Cristo. Mientras más te acercas a Él, más tus pensamientos, deseos y prioridades se ajustan a los suyos, y tu vida se convierte en un reflejo vivo de su amor y de su presencia. La tercera señal de que te estás acercando verdaderamente a Dios es el creciente deseo por su palabra. Cuando tu relación con Él se profundiza, la Biblia deja de ser un simple libro de historias antiguas o de normas morales y pasa a ser una fuente viva de sabiduría, guía y consuelo. Esa necesidad de leer, estudiar y comprender las Escrituras no nace de una simple curiosidad intelectual, sino de un anhelo espiritual profundo. La palabra comienza a hablar directamente a tu corazón, brindando respuestas, dirección y una paz que el mundo no puede ofrecer. La Biblia es la voz misma de Dios dirigiéndose a la humanidad. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, se enseña: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para reprender
y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté completamente preparado para toda buena obra. Cuando nos acercamos al Señor, nace en nosotros una sed más profunda por su palabra, porque a través de ella descubrimos quién es Él, cómo es su carácter y cuáles son sus planes para nuestra vida. Un ejemplo inspirador de alguien que amaba intensamente la palabra de Dios es el rey David. En los Salmos expresa en múltiples ocasiones su devoción por los mandamientos del Señor. En el Salmo 119, versículo 105, escribió: «Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino». Para David, la Escritura era su guía en medio de la oscuridad, su fuente de dirección cuando enfrentaba la confusión y las pruebas. De la misma manera, cuando nos acercamos a Dios, la Biblia se convierte en esa luz que ilumina nuestro camino y orienta nuestras decisiones. Otro ejemplo notable es el del rey Josías, uno de los gobernantes de Judá. Durante su reinado, el libro de la ley, que había estado olvidado por muchos años, fue hallado en el templo. Cuando Josías escuchó su lectura, su corazón se llenó de temor reverente y rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento. De inmediato ordenó que se realizaran reformas para que el pueblo volviera a obedecer la palabra del Señor. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos del 11 al 13, se narra: cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías y a sus siervos: vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de lo que dice este libro que ha sido hallado, porque grande es la ira del Señor contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron sus palabras ni actuaron conforme a lo que está escrito en él. Este acontecimiento demuestra cómo el redescubrimiento y la comprensión de la palabra pueden despertar en nosotros una sed renovada por la verdad y un profundo deseo de vivir en obediencia. Cuando comienzas a acercarte verdaderamente a Dios, el Espíritu Santo abre tus ojos espirituales para comprender las Escrituras de una manera nueva y más profunda. Pasajes que antes parecían lejanos o incomprensibles cobran vida, revelando su poder transformador. Como enseña la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuanto más te acercas a Dios, más real se vuelve esta verdad. Sientes que cada versículo tiene un mensaje para ti, que la Biblia responde a tus dudas, fortalece tu fe y habla directamente a las circunstancias que estás viviendo. Ese deseo cada vez más intenso de conocer a Dios a través de la Biblia está profundamente ligado al proceso de santificación. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, Jesús eleva una oración al Padre diciendo: «Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad». Esto significa que la palabra de Dios tiene el poder de purificarnos y apartarnos del mal, moldeando nuestro carácter hasta hacernos semejantes a Cristo. Cuando te acercas realmente a Dios, nace en ti un anhelo genuino de vivir con santidad, de reflejar a Jesús en tu manera de ser. Y la única forma de lograrlo es sumergiéndote en la verdad que transforma, la palabra divina. Un ejemplo admirable se encuentra en los creyentes de Berea. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, se dice: «Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron el mensaje con disposición y examinaban cada día las Escrituras, para comprobar si lo que Pablo enseñaba era cierto». Estos creyentes mostraron un profundo deseo de aprender y confirmar la verdad. No se conformaban con escuchar las palabras del apóstol, sino que estudiaban por sí mismos las Escrituras, buscando entender lo que Dios realmente decía. Su ejemplo nos enseña que acercarse a Dios
no solo despierta hambre por su palabra, sino también la necesidad de analizarla, comprenderla y vivir conforme a ella. Cuando ese hambre espiritual por las Escrituras crece dentro de nosotros, también aumenta nuestra fortaleza para resistir las tentaciones y superar las pruebas. La palabra de Dios se convierte en un arma poderosa contra el engaño. Durante su tiempo de tentación en el desierto, Jesús venció al enemigo utilizando las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, respondió diciendo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Así nos mostró que la palabra no está destinada únicamente a ser leída, sino también a ser vivida y usada como escudo espiritual. A medida que te acercas a Dios, descubres que la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y dirección para cada aspecto de la vida. No importa la situación que enfrentes, siempre habrá un pasaje o un principio bíblico capaz de ofrecerte claridad. El Salmo 19, versículos 7 y 8, expresa con belleza los beneficios de la palabra. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Cuando te nutres de las Escrituras, tu espíritu se llena de gozo, tu mente se ilumina con la sabiduría divina y tu corazón se fortalece en la fe. Si últimamente has notado que la lectura y el estudio de la Biblia se han vuelto una prioridad constante en tu vida, es una señal evidente de que estás acercándote más a Dios. Cuanto más profunda es tu relación con Él, mayor es tu deseo de escuchar su voz y aplicar sus enseñanzas en tu día a día. Ese anhelo por conocer la palabra también refleja obediencia y amor hacia el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». La obediencia a la palabra es una de las expresiones más puras de amor hacia Dios. Y cuanto más cerca estás de Él, más fuerte es tu deseo de vivir conforme a sus principios. En conclusión, la tercera señal de que te estás acercando verdaderamente a Dios es ese anhelo constante por conocer y comprender su palabra. No se trata de una simple curiosidad intelectual, sino de una necesidad espiritual que refleja tu deseo de verdad, dirección y transformación. Al profundizar en las Escrituras, experimentas su poder santificador, su sabiduría que orienta y su protección que fortalece. Empiezas a ver la Biblia, no como un libro más, sino como una fuente de vida, una luz que ilumina tu camino y te acerca cada vez más al corazón del Creador. Por eso, si sientes dentro de ti ese impulso por estudiar y meditar en la palabra, ten la certeza de que es una señal clara de que Dios está acercándose a ti. Y mientras más te adentres en las Escrituras, más notarás cómo tu vida empieza a transformarse, y más clara se volverá la comprensión de los planes maravillosos y los propósitos que Dios tiene para tu crecimiento espiritual. Antes de continuar con la siguiente señal, quiero decirte algo importante. Si sientes ese deseo creciente de profundizar en la palabra de Dios, es esencial que esa búsqueda se convierta en una práctica diaria, constante y transformadora. Eso es precisamente lo que ofrece el devocional. 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Cada día te guía a través de momentos de reflexión, oración y meditación en las Escrituras, ayudándote a entenderlas con más profundidad y a aplicarlas a tu vida cotidiana. Si anhelas convertir tu deseo de conocer más al Señor en un hábito firme, este devocional puede ser la herramienta perfecta para fortalecer tu fe y alimentar tu espíritu. Así que haz clic en el enlace del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios.
La cuarta señal de que te estás acercando verdaderamente a Dios es una mayor sensibilidad hacia el pecado. A medida que te aproximas al corazón del Señor, comienzas a ver las cosas desde su perspectiva. Lo que antes te parecía pequeño, aceptable o sin importancia, empieza a causarte incomodidad interior. Este despertar espiritual te lleva a reconocer el pecado con más claridad y a tomarlo en serio, entendiendo que es justamente eso lo que te separa de la santidad de Dios y de los planes que Él tiene para ti. Esa nueva sensibilidad no nace por obligación, sino como un resultado natural de una relación más profunda con Dios. Mientras más lo buscas, más el Espíritu Santo ilumina las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas. Jesús explicó este proceso en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, cuando dijo: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Este convencimiento no es una culpa que destruye, sino una voz suave que revela qué pensamientos, actitudes o acciones no están alineadas con la voluntad divina. Un ejemplo claro de esta sensibilidad se encuentra en el rey David. Aunque fue descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, cometió errores graves, su pecado con Betsabé y la muerte de Urías. Sin embargo, cuando el profeta Natán lo confrontó, David reconoció su falta y se arrepintió sinceramente. De esa experiencia nació el Salmo 51, un canto lleno de dolor y confesión genuina. En el versículo 4 dice: contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso eres justo en tu sentencia y puro en tu juicio. Este pasaje nos muestra que cuando caminamos cerca de Dios, el peso del pecado no puede ser ignorado. Nos impulsa al arrepentimiento real, como ocurrió con David. Esa sensibilidad al pecado es una obra directa del Espíritu Santo. Antes de conocer verdaderamente a Dios, muchas veces no comprendemos la gravedad del mal. Incluso tendemos a justificar o minimizar nuestros errores. Pero cuando nos acercamos al Señor, su santidad transforma nuestra forma de ver el mundo. Empezamos a notar aquello que antes pasaba inadvertido, y nuestro corazón anhela vivir en pureza. El apóstol Pablo también es un ejemplo poderoso de este cambio interior. Antes de encontrarse con Jesús, perseguía a los creyentes pensando que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, después de su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, su visión cambió por completo. En la carta a los Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 24, Pablo expresa su lucha interior con estas palabras: «Así que, queriendo yo hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me hace prisionero del pecado que habita en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Pablo reconocía su fragilidad humana y la presencia del pecado en su naturaleza, pero también entendía que la gracia de Dios era su única fuente de libertad. Esa conciencia, ese deseo de cambiar y de vivir conforme a la voluntad del Señor, es una de las señales más evidentes de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida y acercándote más a Dios. El reconocimiento del pecado y la lucha constante por vencerlo son señales claras de que nos estamos acercando verdaderamente a Dios. Cuando el pecado comienza a causarnos incomodidad y nos lleva al arrepentimiento, es evidencia de que nuestro corazón se está alineando cada vez más con el suyo. Sin embargo, esta sensibilidad no se limita solo a las acciones visibles, sino que también abarca las intenciones del corazón y los pensamientos más profundos. Jesús habló con claridad sobre este tema en su Sermón del Monte, donde explicó que el pecado no se manifiesta únicamente en los actos externos, sino también en los deseos internos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 28, dijo:
Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo ya cometió adulterio con ella en su corazón. Con estas palabras, Jesús nos enseña que el estándar de Dios va mucho más allá de lo que se percibe externamente. Él observa lo que habita en lo más profundo de nosotros, nuestras intenciones, motivaciones y pensamientos. Por eso, cuando caminamos cerca del Señor, comenzamos a notar no solo los pecados evidentes, sino también aquellos ocultos que permanecen en nuestro interior y que necesitan ser transformados. Este proceso de volverse más sensible al pecado nos conduce a un profundo anhelo de santidad. La Biblia nos llama a reflejar el carácter de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo». Este llamado a la santidad es una respuesta natural al acercamiento con Dios. Cuanto más nos aproximamos a Él, menos deseamos aquello que nos aparta de su presencia, y más buscamos vivir una vida que refleje su pureza, su amor y su justicia. La historia del profeta Isaías es un ejemplo poderoso de esta experiencia. Cuando tuvo la visión del trono de Dios, se dio cuenta de su propia impureza y quedó sobrecogido ante la santidad divina. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, exclamó: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso». Esta reacción demuestra que mientras más nos acercamos a la santidad de Dios, más conscientes somos de nuestras debilidades y pecados. Pero también revela que Dios no nos deja sumidos en la desesperanza. Él mismo se encarga de limpiarnos y restaurarnos, como lo hizo con Isaías al enviar un serafín que tocó sus labios con un carbón encendido, purificándolo de toda culpa. La sensibilidad al pecado no se trata únicamente de reconocer nuestros errores, sino de desarrollar un deseo genuino de transformación. Cuando caminamos cerca de Dios, el arrepentimiento se convierte en una parte esencial de nuestra vida espiritual. Arrepentirse no es solo sentir tristeza por lo que hicimos mal, sino decidir conscientemente cambiar y apartarnos de todo lo que nos separa del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro exhorta: «Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor». El arrepentimiento genuino nos conduce a la restauración. Cuando reconocemos nuestras faltas, las confesamos y nos volvemos a Dios, Él cumple su promesa de perdonarnos y limpiarnos. Así lo afirma la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa nos recuerda que a pesar de nuestras caídas, la gracia de Dios siempre está disponible para rescatarnos y renovarnos. Además, esta creciente sensibilidad al pecado nos prepara para guiar a otros de regreso al Señor. Cuando somos transformados por su presencia, nuestra vida se convierte en un testimonio viviente de su poder restaurador. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, como se enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14. Esto significa que al vivir con una conciencia espiritual despierta y buscando la santidad, nos convertimos en ejemplos visibles del amor y la gracia de Dios para quienes nos rodean. La transformación que surge de esta sensibilidad interior tiene el poder de inspirar y conducir a otros hacia el arrepentimiento y la esperanza. Nuestra vida, moldeada por la presencia divina, se convierte en una señal viva de salvación, restauración y renovación espiritual. Por lo tanto, la cuarta señal de que te estás acercando verdaderamente a Dios es el aumento de tu sensibilidad ante el pecado. Esto no solo se manifiesta en el reconocimiento de tus errores, sino también en el deseo genuino de vivir en santidad y mantener un corazón dispuesto al arrepentimiento continuo.
Mientras más te acercas a Dios, más clara se vuelve la diferencia entre lo que es pecado y lo que forma parte de su voluntad, y más fuerte crece en ti el anhelo de vivir conforme a sus principios. Si últimamente has notado que pensamientos, actitudes o comportamientos que antes te parecían normales ahora inquietan tu conciencia, esa es una señal evidente de que el Espíritu Santo está obrando dentro de ti. Esta sensibilidad espiritual es un don divino que te guía hacia una vida más pura, consciente y en armonía con el propósito del Señor. Y conforme avanzas en tu camino de fe, esa sensibilidad te impulsa a crecer, a ser transformado y a reflejar cada vez más el carácter de Cristo en tu vida. La quinta señal de que te estás acercando verdaderamente a Dios es el florecimiento de un corazón lleno de amor y generosidad. Cuando te aproximas al Señor, el amor que Él derrama en tu interior comienza a reflejarse hacia los demás. Empiezas a mostrar compasión, paciencia, empatía y una disposición sincera para perdonar. Tu manera de tratar a las personas cambia, porque el amor de Dios, una vez que llena tu corazón, no puede permanecer oculto, se manifiesta en tus palabras, tus gestos y tus acciones cotidianas. El apóstol Juan habla con claridad sobre esta conexión entre el amor y la cercanía con Dios. En su primera carta, capítulo 4, versículo 7, escribe: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El amor verdadero, ese que refleja la esencia del Creador, es una de las señales más claras de una relación viva con Él. Y este amor no se limita únicamente a la familia o a los amigos, sino que se extiende incluso hacia quienes nos han herido o decepcionado. Cuando caminas cerca de Dios, tu corazón aprende a amar sin condiciones, porque ese es el mismo amor que recibes constantemente de Él. Durante su ministerio en la tierra, Jesús fue el ejemplo perfecto de cómo debe expresarse este amor. Mostró compasión por las multitudes, sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos y se acercó a los rechazados. Uno de los gestos más conmovedores de su amor incondicional fue la manera en que trató a Judas, el discípulo que lo traicionaría. Aun sabiendo lo que ocurriría, Jesús le lavó los pies durante la última cena, como se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 5. Ese acto simboliza una humildad y un amor que trascienden la traición y el dolor. Nos enseña que, cuando caminamos verdaderamente cerca de Dios, nuestro corazón se transforma para amar incluso a quienes nos han causado daño. El crecimiento de un corazón amoroso también se evidencia en la capacidad de perdonar. Cuando te acercas a Dios, el perdón deja de ser un sacrificio y se convierte en un reflejo natural de tu comunión con Él. Comprendes que perdonar no significa justificar ni olvidar, sino liberar el alma del peso del rencor. Jesús lo explicó claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14. Si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Cuando entiendes la magnitud del perdón que Dios te ha concedido, eso despierta en ti la fuerza necesaria para perdonar incluso aquello que parecía imposible de perdonar. Un ejemplo poderoso de perdón se encuentra en la historia de José, el hijo de Jacob. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo hicieron pasar por años de sufrimiento. Sin embargo, cuando llegó a ser gobernador de Egipto y tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. En el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 20, les dijo: Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para cumplir su propósito y salvar la vida de mucha gente. José, al mantenerse cerca de Dios, pudo mirar más allá del dolor y actuar con misericordia, demostrando un corazón moldeado por el amor divino. Además del perdón, la generosidad también se convierte en una evidencia visible de tu relación con Dios. Cuando su amor llena tu vida,
comienzas a dar no solo de lo que posees, sino también de lo que eres, tu tiempo, tu atención, tus recursos y tu apoyo. Esa generosidad nace del reconocimiento de todo lo que has recibido del Señor y se convierte en una manera tangible de expresar gratitud y amor hacia los demás. Un corazón que refleja el amor de Dios es, por naturaleza, un corazón generoso. Esa generosidad no se limita únicamente a lo material, sino que también se expresa al ofrecer tiempo, atención, apoyo y cuidado sincero a los demás. Cuando una persona ha sido transformada por el amor divino, su generosidad se vuelve auténtica y desinteresada, pues no busca reconocimiento ni recompensa, sino que brota del deseo profundo de bendecir a otros. La generosidad es una virtud esencial en la vida de fe, y la Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo este acto refleja el corazón mismo de Dios. Uno de los más conmovedores aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44. Jesús observaba cómo las personas depositaban sus ofrendas en el arca del templo. Muchos ricos contribuían con grandes sumas, pero fue la humilde ofrenda de una viuda pobre la que llamó su atención. Ella entregó tan solo 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía para vivir. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza entregó todo lo que tenía. Este gesto revela la esencia de la verdadera generosidad, un corazón totalmente confiado en Dios y rendido a su voluntad. La generosidad que nace de una relación cercana con Dios no se limita al ámbito económico. Implica una disposición constante a compartir lo que somos y lo que tenemos, nuestro tiempo, talentos, palabras de aliento o simplemente una mano amiga cuando alguien lo necesita. El apóstol Pablo también vivió esta forma de generosidad. Se entregó por completo a su misión, viajando de ciudad en ciudad, fundando comunidades de fe y fortaleciendo a los creyentes. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, Pablo recordó las palabras del Maestro: hay más bendición en dar que en recibir. Esa frase resume la esencia del amor divino, un amor que se entrega y se multiplica al compartirse. Otro rasgo de un corazón moldeado por el amor de Dios es el deseo sincero de servir y ayudar a quienes más lo necesitan. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 34 al 40, Jesús relató la parábola del juicio final, donde separa a las ovejas de los cabritos. Las ovejas representan a quienes sirvieron al prójimo, dieron de comer al hambriento, vistieron al desnudo, cuidaron a los enfermos y visitaron a los encarcelados. Jesús dijo: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Estas palabras nos recuerdan que el amor verdadero no se queda en intenciones, sino que se demuestra con acciones concretas. Cada vez que ayudamos, servimos o cuidamos a alguien en necesidad, estamos sirviendo al mismo Cristo. Por lo tanto, la quinta señal de que te estás acercando verdaderamente a Dios es la evidencia de un corazón amoroso, perdonador y generoso. Cuando el amor del Señor llena tu interior, comienza a manifestarse en cada área de tu vida, transformando tu manera de hablar, actuar y relacionarte con los demás. Ese amor incondicional y generoso se convierte en la marca más visible de una vida que camina cerca de Dios, porque refleja su propio carácter, un amor que da sin medida y bendice sin cesar. Si has notado que tu corazón se inclina más a perdonar, compartir y amar, debes saber que eso es una señal clara de que Dios está obrando dentro de ti. La verdadera cercanía con Él siempre se refleja en un corazón transformado, dispuesto a servir, ayudar y extender gracia a los demás, tal como Él lo hace contigo cada día. Cuanto más te acercas a Dios, más ese amor se convierte en la esencia de tu ser, y tu vida se transforma en un reflejo vivo de su bondad, su gracia y su generosidad.
Antes de concluir este mensaje, quiero recordarte algo importante. Mantener una vida de oración puede ser un desafío, especialmente en un mundo lleno de distracciones. Sin embargo, cultivar una rutina constante de oración es esencial para fortalecer tu relación con Dios. Pensando en ello, fue creado el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios diseñado para guiarte cada día en momentos de oración y meditación en las Escrituras. Este recurso te ayudará a desarrollar una disciplina espiritual sólida, mantenerte enfocado y vivir una fe activa y comprometida en tu caminar con el Señor.